Continuamos con el punto 2 de la nueva guía de matemática para CBC, práctica 4. Dice, en cada caso hallar dominio, imagen, ceros, conjunto de positividad y de negatividad y dar la ecuación de la asíntota horizontal de f. Y te pide graficar. Son todas funciones de tipo exponencial. Así que bueno, vamos a hacer algunas de ellas como para que tengas referencia. Me parece que va a estar bueno hacerlas más complicadas, la C y la D, y el resto te las dejo para ti. Bien, voy con la C. A ver, dice f de x igual a 6 por e elevado a x más 2 menos 5. Dominio. El dominio de una función exponencial es todos los reales, no tiene restricción. Si aparece dentro de la función una fracción con x en el denominador, acordate lo que aprendiste en la práctica 3 para homográficas, ¿no? Pero en este caso no tenemos nada particular, solamente la exponencial dominio todos los reales. Para calcular la imagen, prefiero que esperemos al gráfico, así que me lo voy a saltear y vamos con los ceros. Igualo a 0 y despejo. Tengo 6 por e a la x más 2 menos 5, igualo a 0 para calcular los ceros. Ya lo venimos haciendo en todas las funciones con las que trabajamos, ¿no? Entonces, despejo, como en la ecuación que aprendimos en el punto anterior. Voy a dejar a la e sola, como si fuera todo esto una gran x. Por ende, paso el 5 sumando primero y luego el 6 va a pasar dividiendo. Me queda 6 por e a la x más 2 es igual a 5 y luego e elevado a x más 2 es igual a 5 sextos. Como es base e, aplico logaritmo natural en ambos miembros. Me queda el logaritmo natural de e elevado a x más 2 igual al logaritmo natural de 5 sextos. Ya sabemos que de acá el exponente baja multiplicando al logaritmo natural de e, pero como el logaritmo natural de e vale 1, en la multiplicación es neutro y termina quedando solamente x más 2. Y para terminar de despejar, ese 2 va a pasar restando, entonces me queda que x es igual al logaritmo natural de 5 sextos menos 2. En este caso lo podré dejar así como hicimos en el punto 1, o también puedo resolver, porque como después voy a graficar y tengo que marcar ese valor, entonces preferiría resolver esta cuenta y ver dónde marco sobre el eje X la intersección con él. Entonces me queda que X es igual a menos 2,18, pero acá voy a poner un aproximado, porque en realidad es igual al logaritmo de 5 sextos menos 2. Esto es una aproximación que la calculadora me da, ¿sí? Bien, vamos con la ordenada al origen, que en este caso no me lo piden, pero me va a hacer falta para graficar. Así que voy a hacer f en 0, ¿no? Siempre que calculamos la ordenada, reemplazo la función en la x por 0. Me queda entonces 6 por e a la 0 más 2 menos 5. Sería f en 0 es igual a 6 por e a la 2, ¿no? Menos 5. Resuelvo con la calculadora. Sería 6 por shift logaritmo 2 menos 5. Y eso me da 39,3. También es aproximado porque he elevado cualquier cosa, excepto a la 0, da un número irracional. Digo excepto a la 0 porque ya la 0 es 1, un natural. Pero si fuera a cualquier exponente distinto de 0, siempre va a dar irracional. De hecho, la calculadora te lo va a mostrar. Es una respuesta con decimales que no son periódicos. Así que lo ponemos de forma aproximada como para poder graficar, como hicimos con el 0. Bien, después nos pide conjunto de positividad y de conjunto de negatividad. Y después nos pide las ecuaciones de las asíntotas horizontales, de la asíntota horizontal, dado que tiene una solita. Bien, vamos a calcular el primero conjunto de positividad y negatividad. Vamos a plantear la inecuación, ¿sí? Conjunto de positividad es para qué valores de x, f de x es mayor a 0. Entonces planteo 6 por e a la x más 2 menos 5 mayor a 0. Y despejo. Voy a pasar primero el 5 sumando, luego el 6 dividiendo. Convengamos que el procedimiento de despeje es el mismo que hicimos cuando calculamos los ceros, ¿no? Aplico el logaritmo natural en ambos miembros. Eso conserva la desigualdad porque el logaritmo natural tiene una base mayor a 1. Así que esto sería logaritmo natural de 5 sextos. Aplico la propiedad de bajar exponente multiplicando y me queda x más 2 por logaritmo natural de e mayor a logaritmo natural de 5 sextos. Esto es 1, así que me queda x más 2 mayor al logaritmo natural de 5 sextos. Pasa el 2 restando y no me digas que no hice exactamente los mismos pasos que para calcular este 0. Fíjate que de hecho obtuve hasta la misma respuesta.
Por supuesto, porque el conjunto de positividad y negatividad se separan en esa intersección con el eje X. Yo estaba esperando que esto pase. Ahora, lo que me dice es que el conjunto de positividad de esta función es donde los X son mayores a este número. O sea, si yo represento, y acá tengo el logaritmo natural de 5 sextos menos 2, debería pintar hacia el más infinito. Recordemos que esto se hace porque es una inecuación. O sea que el conjunto de positividad son todos los números comprendidos entre el logaritmo natural de 5 sextos menos 2 y el más infinito. Y hace falta buscar el conjunto de negatividad y no, porque en realidad yo podría decir que el conjunto de negatividad es toda esta zona que no es conjunto de positividad, pero que pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Recordemos que el dominio de la función es todos los reales, de menos infinito a más infinito. Por lo tanto, directamente conjunto de negatividad es el otro intervalo, de menos infinito hasta el logaritmo natural de 5 sextos menos 2. Y listo. Ahí tenemos el análisis de la función. Y nos queda la asíntota. Acuérdate que la asíntota horizontal se calculaba con el límite cuando x tiende a infinito. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Porque a diferencia de las homográficas, estas funciones tienen asíntota a derecha o a izquierda, pero no a ambas, ¿sí? Entonces, vamos a escribir la función. La tenemos por ahí. 6 por e a la x más 2 menos 5, 6 por e a la x más 2 menos 5. Bien, vamos a resolver y tengamos en cuenta lo que ya teníamos en cuenta cuando calculábamos límites, ¿no? Evalúo la x por a lo que tiende ella para analizar a qué tiende cada término. Entonces, como x tiende a infinito positivo, esto es más infinito, porque infinito más 2 dijimos que era un infinito un poquito más grande, pero sigue siendo infinito, positivo. E elevado a infinito sería e por e por e por e por e y seguiríamos infinitamente. O sea que también esto daría infinito, porque la e multiplicada por sí misma, probalo, puedes hacer e por e cada vez en la calculadora, ¿sí? E a la 1 por e a la 1 por e a la 1 y fíjate que cada vez te va más grande. O sea, imagínate multiplicar e infinitas veces por sí mismo. ¿Y por qué digo infinitas veces por sí mismo? Porque esto está elevado al infinito. Y recordate que elevado es tomar la base y multiplicarla esa cantidad de veces por sí misma. Así que esto de infinito. Y si el infinito positivo le multiplico por 6, va a dar un poquito infinito un poco más grande, pero va a dar infinito. Y si le resto 5, mucha cosquilla no le va a hacer. O sea que este límite dio infinito. O sea que quiere decir que no existe asíntota horizontal a derecha hacia el infinito positivo para esta función. Veamos qué pasa hacia izquierda. Bueno, el x tiende ahora a menos infinito, o sea que si yo evalúo el exponente sería menos infinito más 2, eso sigue tendiendo a menos infinito, porque no hay regla de signos, no es que es por 2, que de todas maneras hubiera quedado negativo. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá es una suma y al infinito negativo, o sea, un número muy, 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 muy chico, ¿no? Le sumo 2, mucho no le va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa con e a la menos infinito? Sería 1 sobre e, porque el exponente negativo invierte la base. O sea, podemos pensar de alguna forma esto. Esto que voy a escribir ahora no es una formalidad matemática, porque recordemos que el infinito no es un número, pero para que se entienda. Si el exponente tiende a menos infinito, es como pensarlo como 1 sobre e a la más infinito, porque el negativo del exponente invierte la fracción. Entonces, si me queda e a la más infinito, habíamos hablado anteriormente que e al infinito positivo es e por e por e por e por e, o sea, infinito. Se hace cada vez más grande hasta el infinito. O sea que sería 1 sobre tiende a infinito. Todos estos infinitos, por favor, pensarlos como tiende a. No puedo decir 1 dividido infinito. Pero sí vimos que 1 sobre tiende a infinito tiende a 0. Y ahí quería llegar. Cuando tenemos el exponente de la e, un negativo, un infinito negativo, en realidad eso tiende a 0, no a infinito como en el caso anterior. O sea que si todo esto tiende a 0, 6 multiplicado por 0 es 0, menos 5 me queda menos 5. Y como ahora sí me dio un número, es que existe asíntota horizontal a izquierda en i igual a menos 5, que es lo que dio el límite.
Y es importante que tengas en cuenta eso, ¿sí? Que te tiene que dar un número. Y además, siempre que sea una exponencial, la asíntota horizontal va a ser el término independiente. O sea que con tan solo verlo ya puedo saber cuál es la asíntota horizontal de cada uno de estos, ¿sí? Pero bueno, como lo tenemos que demostrar, está bueno hacerlo con el límite. Y ahora vamos con el gráfico. Para graficar lo voy a hacer de forma aproximada, después vas a hacerlo bien en tu carpeta. Vamos a marcar la raíz, menos 2,18, que es negativo, así que más o menos estaría por acá. Sí, sería un poquito más chiquito, un poquito menor que menos 2, así que estaría un poquito a la izquierda del menos 2. Después tenemos la ordenada que nos dio 39,3, la vamos a marcar por supuesto aproximada sobre el eje Y, no sé, por ejemplo un punto por acá, 39,3 aproximadamente. Y después vamos a marcar la asíntota horizontal que nos había dado menos 5, así que sobre el eje Y, vamos a suponer que sobre el eje Y vamos de 2 en 2, porque acá el 39 no estaría, ¿no? Entonces este es el menos 2, este es el menos 4, este es el menos 6 y el menos 5 estaría entre medio. Insisto con que en tu carpeta lo hagas como quieras, aunque el eje Y te recomiendo hacerlo de 2 en 2 para llegar al casi 40 de una forma más fácil, ¿no? Porque si no quedaría re largo el eje Y. Y bueno, como es una asíntota, esto que acabo de graficar, vamos a hacer la punteada. Y bueno, supone que la función tiene que tener esta asíntota a izquierda, o sea, desde el infinito negativo tiene que estar tocándola, no, intentando tocarla. Así que entiendo que desde el infinito negativo de la x viene acercándose a la asíntota, pero sin tocarla, luego sube para tocar la raíz, sube para tocar la ordenada y se va al infinito positivo, como bien nos mostró este límite. Cuando la x se va más infinito, la y también se va al infinito. Y ahí tenemos la representación de esta función. Y como vemos, la imagen está dada por la asíntota horizontal, está restringida por la asíntota. No hay nada por debajo de la asíntota respecto al eje Y. Recordemos que la imagen es respecto al eje Y, ¿no? Toda la función está por encima de él. Entonces, ¿de quién? De la asíntota, del menos 5. Entonces, lo que voy a decir es que la imagen son todos los valores de Y comprendidos desde el menos 5, pero sin incluirlo porque la función no lo toca, hasta el más infinito. Y listo. Ahí tenemos todo el análisis completo de esta función exponencial. Vamos a usar la D también, dijimos, que tiene una particularidad, al igual que la B, que es que el exponente tiene X negativa. Vamos a hablar un poquito al respecto. Eso, ¿sabes dónde nos va a influir? En el cálculo del límite para la asíntota horizontal. El negativo algo va a hacer con el infinito que nos va a cambiar la idea del punto anterior. Por eso también elegí estos dos, el C y el D, porque el A es igual al C, pero un poco más simple, y el B es igual al D, pero también un poco más simple. Entonces prefiero ver estos que son un poco más complejos. Bueno, vamos primero con el cálculo de los ceros. Ya dijimos que eso se hallaba igualando a cero la función y despejando, así que igualo a cero. Va a pasar el 3 restando primero, ¿sí? Tenemos que despejar la base E para recién poder aplicar el logaritmo. Aplico el logaritmo natural en ambos miembros. Es que nos encontramos con un problemita y que aparece el logaritmo natural de menos 3. Logaritmo natural de un negativo o logaritmo de un negativo no existe. De hecho, esto te va a tirar error cuando lo hagas. Así que como esto no existe, quiere decir que no hay intersección con el eje X. No es un error, quiere decir que no hay intersección. Y puede pasar, por supuesto, porque la asíntota horizontal produce eso, que quizás no haya intersección con el eje X porque la función está o por encima de él o por debajo de él, pero no lo puede tocar. Después la ordenada al origen, que nos va a dar una orientación de dónde venir, por dónde pasar. La ordenada al origen la hallamos reemplazando la X por 0. Ordenada siempre va a haber. Me queda E a la menos 0 más 1 más 3. Sería entonces E a la 1, porque 0 menos 0 más 1 es 1. E a la 1 es E más 3. Y bueno, E más 3 lo vamos a calcular de forma aproximada. Shift logaritmo es E, lo elevo a la 1, más 3, me queda aproximadamente 5,71. Bien. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Tomamos la función y le pedimos que sea mayor a 0 para calcular el conjunto de positividad, del cual después se deduce el de negatividad, ¿te acordás? Entonces voy a pasar primero el 3 restando. Aplico el logaritmo natural en ambos miembros. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que antes, por supuesto. Ay, me olvidé el logaritmo. Esto no existe.
Entonces, ¿cómo puedo saber si es conjunto de positividad, si es conjunto de negatividad? ¿De dónde lo veo? Bueno, hay dos formas de verlo. Una es viendo directamente lo que está en pantalla e interpretando. Porque la E es una expresión que es positiva para todo, bueno, en realidad cualquier base positiva elevada a cualquier exponente es positiva siempre. O sea, B elevado a cualquier X es mayor a 0 para todo X perteneciente a los reales. Siempre y cuando B, por supuesto, sea positiva, ¿no? Que es la forma que tienen las bases de una función exponencial. Las bases de una función exponencial son siempre positivas. O sea, esto es un número positivo, como la E. ¿Siempre va a dar mayor a 0? ¿No puede pasar que E elevado a menos 4D negativo? No. Lo puedes probar con tu calculadora. Esto siempre es positivo. Entonces dice, esto es mayor que menos 3. ¿Es verdadero o no es verdadero? Sí. ¿Y se cumple para qué cosa? Para todo X. Lo que estoy queriendo decir es que esta ecuación, siendo mayor a 0, se cumple para todos los X, para todo el dominio. O sea, el conjunto de positividad es todos los reales y el conjunto de negatividad es vacío. Ahora, esta interpretación requiere de mucha lógica matemática, eso estoy de acuerdo. Entonces podemos hacerlo de otra forma y es aplicando el teorema de Bolzano. Habíamos visto en uno de los temas anteriores que se podría calcular el conjunto de positividad y negatividad con el teorema de Bolzano. Hacíamos una recta que representa el dominio, acá el dominio es todos los reales, y en ella colocábamos los ceros o raíces. Acá ceros no teníamos, así que esto es todo un gran intervalo que será o conjunto de positividad o conjunto de negatividad. Dentro de los intervalos, o bien el intervalo, elegimos un valor, por ejemplo, puedo elegir el 0, ¿no? Que entre menos infinito y más infinito hay infinitos valores, así que puedo elegir el que yo quiera, por ejemplo el 0, y lo evalúo en la función. Nosotros ya lo hicimos eso, lo hicimos acá, y nos dio un número positivo. O sea, quiere decir que todo el intervalo del eje X, todo el eje real, es positivo para la función, da imágenes positivas. Con lo cual, el conjunto de positividad es de menos infinito a más infinito, que en realidad se escribe como todos los reales. Ese es el símbolo de ese conjunto. Y el conjunto de negatividad, entonces, será vacío. Si yo elegía este número, lo reemplazaba en la función y me daba negativo, bueno, entonces en ese caso sería el conjunto de negatividad, todos los reales, y el conjunto de positividad, vacío. ¿Sí? Bien, esto va a pasar siempre que en la función no tenga ceros, digamos. ¿Y qué más nos falta calcular? ¿Qué más nos pedía? Ah, la asíntota. Dato importante. Vamos con el límite cuando x tiende a más infinito de la función y el límite cuando x tiende a menos infinito. De e a la menos x más 1 más 3. Bien, a ver. Cuando x tiende a más infinito, y lo evalúo en esta x, me queda menos más infinito. O sea que el exponente tiende a menos infinito, porque menos por más es menos. Y ya vimos que e elevado a menos infinito, o elevado a tiende a menos infinito, tiende a 0. Y 0 más 3 es 3. O sea que ahora existe asíntota horizontal en i igual a 3 a derecha. Bien, ¿y qué pasa con este otro? Tenemos menos infinito ahora. Menos por menos es más. O sea, si yo evalúo la x por menos infinito, tengo un menos adelante y me queda menos menos infinito, que sería más infinito. Y e elevado a más infinito es o tiende a más infinito. Más infinito más 3 va a tender a infinito positivo. O sea que no existe asíntota horizontal a izquierda. Justo al revés de lo que pasó en el anterior. Y esto es porque el exponente de la e tiene una x negativa, ¿sí? Por eso te quería mostrar los dos ejemplos que existen al respecto. Ya después de esto no tenemos más opciones, digamos, ¿sí? No tenemos más signos para usar. Y bueno, grafiquemos, representemos como podamos. Es un gráfico aproximado, por supuesto. Vamos a marcar lo que tenemos, que es la ordenada, en 5,71. A ver, 1, 2, 3, 4, 5,71 más o menos por acá sería. Y lo otro que tengo para marcar es la asíntota horizontal a la altura de i igual a 3, o sea, por acá. Una recta y línea punteadita. Ahí está. Y ya no más.
Y sabemos que es asíntota a derecha, o sea que la función se pega por esta zona a la asíntota. Así que entiendo que vendría del infinito positivo, de la y baja, 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 hasta acercarse a la asíntota en la rama del infinito positivo de la x, o sea, hacia derecha. Y listo, ahí tenemos la representación aproximada de esta función dada. Y tenemos los dos casos, las dos variedades que existen. Hay un par más, por supuesto. Puede pasar que la función esté graficada por debajo de la asíntota, pero eso te lo va a dejar ver la ordenada al origen, la raíz. Así que a trabajar, a practicar este tipo de gráficas y de funciones. Y nos vemos en la próxima clase con el punto 3. Y ya sabes que si te gustan estas clases, tengo cursos en videos para preparar la materia desde cero completísima con consultas conmigo por WhatsApp. Te voy a dejar el link de mis cursos en la descripción de este video. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.